Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este revelador video les quiero compartir una prolífica editorial del Padre Livio Fanzaga de Radio María titulada Medjugorje, la Virgen María ha revelado el Apocalipsis. Este es uno de los videos más completos y mejor explicados sobre la batalla escatológica que está por empezar en el mundo. El Padre Livio hablará sobre los 10 secretos de Medjugorje y sus efectos inmediatos y posteriores para la humanidad. También hablará sobre la profecía de los 3 días de oscuridad y el contenido y alcance de los 7 flagelos que hacen referencia a los últimos 7 secretos de Medjugorje que tendrán un carácter tribulatorio y de purificación. En esta catequesis el Padre Livio también afirmará que los 10 secretos están muy cerca y que seguramente el Papa León XIV será el encargado de gestionar estos eventos durante su pontificado. Les he traducido esta valiosa editorial del Padre Livio al español para que todos puedan escucharla y aprovechar su revelador contenido. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Saludos queridos hermanos de Radio María, hoy quiero compartir con ustedes una editorial muy importante, la cual he titulado Medjugorje, la Virgen ha revelado el Apocalipsis. Me atrevo a sentenciar esta expresión basado en todos los años de experiencia que tengo como sacerdote vinculado al fenómeno Medjugorje. Ya desde la década de los 80 he venido estudiando y comprendiendo este fenómeno, por eso quiero explicar aspectos esenciales para todos ustedes. Lo primero que tengo que decir es que lamentablemente no todo el mundo ha acogido este llamado del cielo por parte de la Virgen María. Lamentablemente muchas personas no acogen los mensajes y por lo tanto no ponen en práctica estas enseñanzas. De hecho, la gran mayoría de las personas que escuchan y siguen los mensajes de la Gospa realmente no comprenden su verdadero significado. Esto lo podemos evidenciar en la pequeña porción de personas que realmente son coherentes entre lo que la Virgen pide y lo que ellos hacen. Un ejemplo puntual es la vidente Miriana, quien desde el inicio de las apariciones mostró una sabiduría, una capacidad de discernimiento para comprender los mensajes al instante y poder explicarlos al mundo. Incluso a nivel eclesiástico son pocos los pastores de la Iglesia que han podido dimensionar la trascendencia e importancia de Medjugorje para el mundo. Pocos casos, como el de San Juan Pablo II, que como sumo pontífice y también sacerdote, conocía perfectamente la presencia real de María en esta advocación. De hecho, muchos teólogos, incluso expertos en advocaciones marianas como Fátima, no han alcanzado a dimensionar los efectos y la trascendencia que tiene Medjugorje para la humanidad. Es por eso que quiero ofrecerles mayor claridad, queridos hermanos, sobre estas apariciones, que son las últimas de la historia, y por lo tanto merecen que comprendamos el trasfondo de su contenido. Son muchísimos, queridos hermanos, los aspectos que le dan el carácter único a esta aparición de la Virgen María aquí en Medjugorje. Realmente es una advocación única en su clase en muchos sentidos, y todos esos factores obedecen a que básicamente la Virgen María aquí está develando su plan salvífico para el mundo. Por eso ella nos revela el Apocalipsis, porque de esta advocación derivarán consecuencias para el mundo. Estamos hablando del triunfo de su Inmaculado Corazón y el fin de los tiempos. Esta advocación de la Virgen María Medjugorje ha dado para el mundo los mensajes y exhortaciones más contundentes de la historia. Piensen, por ejemplo, en aquel mensaje del 25 de enero del año 91, cuando la Virgen de Medjugorje dijo que el demonio quiere destruir nuestra vida, la naturaleza y el planeta en el que vivimos. Esto claramente es una proyección apocalíptica que la Virgen María nos describe con la intención de que tomemos partido ahora y no esperemos estos acontecimientos. A través de ese mensaje, la Virgen María dejaba claramente establecido
el peligro ligado al comunismo galopante que empezaba a diversificarse y proliferar por el mundo. Posteriormente, ese mismo año, el 25 de agosto, la Virgen María en otro mensaje nos advirtió que el demonio había sido desatado de las cadenas y por lo tanto su libertad de acción era total en este mundo, casi que anunciando el nuevo milenio que vendría, cuando llegase el año 2000 y vendría con estas ideologías neopaganistas y destructivas para el hombre. Y la Virgen María nos daba estos mensajes no para procurar temor en nosotros, sino para decirnos que la única solución y esperanza era refugiarnos en su inmaculado corazón. Todos estos anuncios, revelaciones y referencias, además de los prodigios de su presencia, claramente nos hablan y nos dan la certeza de que la Virgen María es la mujer vestida de sol, esa mujer que refiere el Apocalipsis. Por eso la Virgen María aquí en Medjugorje, a través de su presencia maternal, a través de sus mensajes y exhortaciones, nos está revelando, describiendo de una manera precisa y prácticamente didáctica el Apocalipsis. Y la Virgen no nos explica el Apocalipsis a través de una visión teológica o más simbólica, como puede referirlo a nivel retórico la Sagrada Biblia. La Virgen María nos está hablando en tiempo, en contexto histórico actual. Ella nos habla de los acontecimientos, los orígenes, las causas, los efectos que actualmente podemos identificar en este mundo. Por eso nos habla desde su pedagogía celestial y nos permite entender mejor esos conceptos y terminologías asociadas al libro de las revelaciones. La Virgen María nos describe detalladamente las fases que el demonio está procurando para poder pervertir al mundo. Nos habla que el demonio ha sido soltado de las cadenas y que quiere erigirse como el amo de este mundo. Claramente lo estamos viendo a través de los acontecimientos que nos rodean y es por eso que ella nos pide actuar ahora. El triunfo del Inmaculado Corazón de María lo lograremos con ella en este contexto escatológico o apocalíptico. Y sabemos que cuando llegue el evento del triunfo de su Inmaculado Corazón, eventualmente esto significa el periodo de paz que vendrá a la tierra. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la trascendencia de esta advocación, de sus mensajes, y que sea el momento de despertarnos espiritualmente. No podemos quedarnos dormidos porque el demonio está intensificando su acción en este mundo. La Virgen María nos habla de la primera etapa de esta contienda espiritual al exponernos a los protagonistas. Por un lado nos habla reiteradamente del demonio y por otro lado nos habla de su presencia maternal, que es voluntad de Dios Padre en este mundo. Por eso tenemos la némesis, María y Satanás, los dos contrincantes, los dos opuestos que están disputándose el futuro de esta humanidad. Por eso, cuando la Virgen María en Medjugorje nos expone mensajes y sobre todo permanece con nosotros durante 44 años, estamos claramente en presencia de la advocación más significativa de la historia de la humanidad. Debemos comprender, queridos hermanos, que las palabras de la Virgen María son palabras cargadas de total sabiduría. Recuerden cuando en el último mensaje nos dijo que las ideologías destructivas que nos rodean son pasajeras. Ella allí nos enuncia el peligro que hay detrás de estas suposiciones, de estas conceptualizaciones erráticas. Ella sabe que todas estas ideologías destructivas buscan sustituir a Cristo del mundo, pero la Virgen María sabe que son pasajeras y por eso nos advierte para que no caigamos en ella y luego tengamos que arrepentirnos. Medjugorje es una advocación tan trascendental que incluso contempla o vincula advocaciones precedentes. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen María en Fátima no son más que la primera parte o la primera etapa de lo que hoy es Medjugorje. En esa fase de Fátima la Virgen solamente vaticinaba
o profería cosas que estaban por venir, pero ahora que estamos viviendo las apariciones de Medjugorje, vivimos esa explicitación de Fátima, porque estamos viviendo el Apocalipsis en acción. Y esto empezó ya desde la primera aparición de la Virgen aquí en Medjugorje. Acuérdense aquel 24 de junio del año 81, cuando Ivanka le dijo a Miriana, Evo Gospe, que significa en croata, allí está la Virgen. La Virgen se apareció con 12 estrellas en su cabeza. Es ella la mujer del Apocalipsis, es ella la mujer vestida de sol. No hay dudas para el mundo de eso. Ya desde ese día empezaron los prodigios en Medjugorje a través de los mensajes, las apariciones y todo lo que a través de 44 años la Santísima Virgen ha cultivado para el mundo en este lugar. Por eso la Virgen es la mujer vestida de sol que nos revela de una forma didáctica, precisa y detallada el Apocalipsis. Toda esta pedagogía celestial nos deja una gran enseñanza. Nosotros somos los protagonistas de este tiempo apocalíptico. La Virgen María se centra en nosotros, nos enseña, nos instruye, nos acompaña porque sabemos que el triunfo de su Inmaculado Corazón es con nosotros. Ella está aquí para perfilar su ejército celestial y nosotros hacemos parte activa de él. Si nosotros no reaccionamos a tiempo, estaremos perdidos. Si nosotros no acogemos sus enseñanzas y mensajes, no tendremos la más mínima esperanza. A través de estos años, la Virgen María de Medjugorje nos ha expuesto a los dos protagonistas de esta contienda espiritual. Por un lado, la mujer vestida de sol, la reina de la paz, María, la enviada por Dios para esta contienda. Y por el otro lado, aquel ser condenado al abismo, el príncipe de la tiniebla, Satanás. Esta némesis, este antagonismo milenario de María y Satanás, lo vemos una vez más revalidado aquí en Medjugorje. El demonio quiere erigirse en lugar de Dios y la Santísima Virgen María, que es la humildad misma, está aquí para darle al Padre su lugar en el trono. La Santísima Virgen María nos trajo a Jesús y nos quiere volver a conducir a Él, porque Satanás ya ha perdido su lucha cuando Jesús nos compró y nos libró del pecado a precio de sangre en el madero de la cruz. Este proyecto de salvación de Dios a través de Cristo para el mundo, aquí en Medjugorje, tiene un nuevo lugar de contienda. La Virgen María está aquí para conducirnos a nosotros, la humanidad extraviada, de nuevo a religarnos con el Padre a través de su Hijo Jesús, que es el único camino de verdad y vida. Miren que la Virgen María, la Reina de la Paz aquí en Medjugorje, cuando se refiere al demonio, no habla de manera metafórica o utiliza eufemismos para referirse al mal como un concepto abstracto. La Virgen María claramente dice Satanás, lo enuncia por su nombre porque sabe que él es el adversario. La Virgen María no habla de demonios, de diablos, de espíritus malignos, nada de esto. Ella enuncia por su nombre y refiere a Satanás como el gran opositor o contradictor de Cristo. Es por eso que ella, quien conoce mejor que nadie al adversario, está aquí para procurarnos una instrucción celestial que nos permita hacer los méritos para poder vencerlo. Si no hubiese adversario, realmente no habría necesidad que la Virgen María esté aquí en medio de nosotros para tratar de hacernos despertar. Ella sabe que hay una entidad espiritual maligna que está intentando pervertir al mundo y condenar cuantas almas le sean posible. Por eso la Virgen María profiere palabras y revela el Apocalipsis ante nosotros. La Virgen María nos da las claves para comprender este tiempo escatológico y para que no perdamos más tiempo y podamos actuar en consecuencia. Por eso la Virgen está aquí para intentar enseñarnos cómo no caer o sucumbir ante las enseñanzas del demonio. En un mensaje de hace algunos años, la Virgen de Medjugorje dijo una expresión bastante fuerte cuando refirió que el demonio cosecha a las almas. Esa es una frase o expresión muy fuerte porque quiere decir que el demonio
es selectivo, nos estudia, nos examina y busca donde haya heridas espirituales para poder penetrar en nosotros y pervertirnos. Por eso nosotros debemos conocer bien cuáles son sus acechanzas para evitar caer en sus garras. Ahora, no pensemos que la Virgen María refiere todos estos conceptos de la nada o que son conceptos desprovistos de significado histórico. Esto ya está en la Sagrada Escritura, ya hace miles de años que fueron revelados, pero ahora la Virgen María utiliza su pedagogía celestial para explicarnos de una manera más detallada y más clara para todos cómo estos acontecimientos vaticinados con tanta antelación ya se están cumpliendo ante nuestros ojos. Miren además que adyacentemente a las palabras y revelaciones de la Virgen María Medjugorje, en estos últimos siglos el mundo ha conocido profecías de santos, de místicos, que nos hablan de esta gran era escatológica y que al final termina siendo una época de salvación para el mundo. Miren cuántas profecías nos hablan de un periodo de renovación de la Iglesia, de un periodo de paz, de un periodo de la derrota definitiva del demonio. Todo esto entra en consideración y en consecuencia con lo que también la Virgen María nos viene explicando aquí en Medjugorje. Tan trascendente es Medjugorje para el mundo que incluso ya desde las primeras apariciones la Iglesia se dio cuenta del efecto de este lugar para el mundo, por eso empezaron las primeras indagaciones. Es tan fuerte, robusto y contundente el mensaje y la predicación de la Virgen en Medjugorje que me atrevería a decir que después de la Sagrada Escritura, Medjugorje representa un acervo espiritual sin precedentes para el mundo. La Virgen María ha logrado en Medjugorje explicarnos con conceptos y términos claros lo que la Sagrada Escritura nos ha explicado a nivel atemporal. Por ejemplo, cuando la Virgen dice que hay ideologías destructivas que buscan alejarnos de la verdad, ella claramente está esbozando lo que hoy podemos vivenciar a nuestro alrededor. Sabemos claramente cuáles son esas ideologías que están acabando con el mundo y con el plan de Cristo para la humanidad. Podemos entonces, queridos hermanos, decir en síntesis que la Virgen María a través de Medjugorje inicialmente nos ha revelado quiénes son los protagonistas de esta contienda. Por un lado, ella, la mujer vestida de sol, que viene por voluntad de Dios a esta tierra. Por otro lado, el demonio, la Virgen María con sus apóstoles y el demonio, que es Satanás, con sus secuaces. Lamentablemente, muchos que lo siguen ni siquiera creen en su existencia. Ahora, analicemos este partido de María. La Santísima Virgen María, a través de sus mensajes y exhortaciones, nos está enfilando en su milicia celestial. ¿Quiénes hacen parte de este ejército de María? Básicamente todos aquellos que han logrado acoger su llamado, aquellas personas que con su vida dan ejemplo de cristiandad, esas personas que reflejan a Jesús y María en su proceder. Son todas esas personas entusiastas de la fe, entusiastas de la verdad, personas de bien, personas que saben la verdad detrás de la presencia real de María en este pueblo de Bosnia. Todos esos son los apóstoles del amor de María. La Virgen María lo que busca es crear una polarización hacia Dios a través de ella, a través de Cristo, que nos decidamos de una vez por todas por la verdad, por Dios, por el Altísimo, que de una vez por todas tengamos claridad para saber discernir y no caer más en las falsedades y mentiras del maligno. ¿Y para qué quiere la Virgen María edificar esta milicia celestial? ¿Para qué quiere ella que seamos apóstoles de su amor y que procedamos
para el triunfo de su inmaculado corazón. Ella lo quiere porque lo que busca como madre que nos ama es preservar nuestras almas de la condenación eterna. Ella lo que quiere es llevar a tantas almas pueda al cielo. Acuérdense de ese famoso mensaje de la Virgen de Medjugorje de agosto del año 91, cuando dijo que ella quiere que todas las almas se salven y poder presentárselas a Dios. Y por otro lado tenemos a los simpatizantes o secuaces del demonio, personas que lamentablemente ni siquiera tienen idea de que esta entidad espiritual existe, muchos ni siquiera creen en su existencia y sin embargo trabajan para él. Lamentablemente todo esto se apoya y sustenta en ese eclecticismo que ha crecido en el mundo, donde cada vez más se diversifican los credos, donde todo se mezcla, donde todo se relativiza y donde la espiritualidad está desprovista de una verdadera divinidad. Todo básicamente se reduce al género humano. Todo lo que antiguamente se conocía y que sigue siendo pecado, hoy en día básicamente se le dan nuevas aceptaciones y esta sociedad prácticamente redefine su imaginario colectivo. Este es el terreno propicio para que el demonio pueda irrigar con su veneno destructor las mentes y los corazones, y es por eso que muchas personas trabajan para él sin darse cuenta que son instrumentalizados por el maligno. La Virgen María ha explicado toda esta dinámica de la perdición y la perversión del mundo a través de un concepto bastante polivalente, es el concepto de modernismo. Con la palabra modernismo, la Virgen María ha reiterado varias veces a través de sus mensajes de Medjugorje el verdadero peligro ideológico de este mundo. Todas estas ideologías que preconiza el modernismo satánico lo que buscan es generar en el hombre el mecanismo mental de considerar que el hombre, el sujeto, realmente es el centro de toda la existencia. Aquí está el engaño, porque es aquí donde aparentemente, buscando libertad en nosotros mismos, caemos en la esclavitud del demonio. Hoy en día las personas creen en el poder político, económico, en su propio egocentrismo, y es aquí donde se empiezan a vanagloriar y se empiezan a ver inmiscuidos en ideologías que son autodestructivas, porque sienten que no necesitan de la espiritualidad, sienten que lo matérico de esta existencia es lo más importante, y son aquellas personas las más vulnerables y aquellas que trabajan para el demonio. En términos generales, digamos que a través de los mensajes de la Virgen en Medjugorje, hasta el momento se nos viene anunciando o exponiendo quiénes son los dos contrincantes, por un lado María y por el otro lado Satanás. Cuando llegue el tiempo de los 10 secretos, cuando ya sea inminente su revelación y cumplimiento al mundo, es cuando se revelarán las cartas y todos obtendremos esa aclaración o explicitación tan anhelada. Ese es el momento en que muchos, lamentablemente demasiado tarde, abrirán los ojos y otros, quienes ya habrán acogido el llamado de la Gospa, estarán más fortalecidos que nunca. Ya con el anuncio y cumplimiento del primer secreto de Medjugorje, el demonio empezará a perder terreno. Esto lo sabemos porque ya Miriana nos ha referido algo sobre la dinámica en la divulgación y sus efectos inmediatos para el mundo. Un suceso extraordinario que tendrá lugar cuando llegue el momento de los 10 secretos es que sabremos con certeza que se trata de un acontecimiento celestial, porque conoceremos su contenido 3 días antes de su cumplimiento. Esto es muy importante porque
serán la certificación o evidencia de que no se trata de eventos circunstanciales, de fenómenos naturales aislados, sino que se trata de la confirmación de un anuncio del cielo que veremos materializado ante nuestros ojos. Sabemos además que el tercer secreto servirá para confirmación mundial de la veracidad de estas apariciones. Aquí muchos corazones entenderán la presencia de María y muchos se convertirán. Otros, lamentablemente, con corazón endurecido, seguirán incrédulos. Y esto es una gran muestra de lo que hay detrás de esta contienda. Hay almas que ya han tomado partido por el demonio y a pesar de ver el gran prodigio del tercer secreto en el monte Pótvordo, no creerán. Son personas que lamentablemente ya tienen segura su condenación. Cuando llegue el tiempo de los secretos, ocurrirán todo tipo de fenómenos y se darán todo tipo de circunstancias. Por un lado, crecerá de manera ostensible la persecución a la iglesia. La iglesia será perseguida, será martirizada, pero al mismo tiempo se obtendrán muchísimas conversiones en todo el mundo. La contienda espiritual estará desatada y en ese momento veremos de una forma prácticamente palpable todo esto que la Virgen María nos ha venido revelando a través de los años en Medjugorje, cuando nos detalla y nos explica esta dinámica escatológica. Solamente en la medida en que esta humanidad vuelva a Dios tendremos futuro y esperanza, pero si no nos convertimos, iremos a la perdición. Lamentablemente hay muchas personas que hacen caso omiso a estos mensajes y enseñanzas de la Virgen María. Incluso hay quienes se burlan. Todas estas personas estarán definiendo su suerte hacia el infierno, lamentablemente. Por otro lado, hay que entender que la Virgen María en Medjugorje se presenta como Reina de la Paz porque de manera directa hace alusión al gran peligro del mundo, que es el peligro de un conflicto mundial, de una guerra de proporciones globales. Es por eso que a medida que nos vayamos acercando a la antesala de la revelación y cumplimiento de los 10 secretos, estaremos viendo con más claridad cómo el mundo estará geopolíticamente enfocado en una contienda, en un conflicto que a pesar de parecer ser por territorio o por razones económicas o políticas, el verdadero trasfondo será espiritual, porque el demonio es el que está procurando este conflicto. Es por eso que la Virgen se presenta como Reina de la Paz, porque ella de antemano nos dice que el antídoto de este mundo que busca el conflicto es la paz, una verdadera paz que viene de Dios. Por eso también entendemos que por la misericordia de Dios, algunos de los 10 secretos tendrán contenido tribulatorio. Realmente el mundo deberá purificarse, habrá persecución, habrán vicisitudes en la humanidad, pero de esta tribulación se generará la nueva esperanza, la nueva fe, y el mundo será purificado. Recordemos que esta purificación, esta tribulación y esta persecución a Dios y a la cristiandad no solamente la conocemos ahora con la Virgen de Medjugorje. Ya desde Fátima la Virgen María nos hablaba de la gran apostasía que está teniendo lugar actualmente y que hace parte del tercer secreto de la Virgen de Fátima. Sabemos esa visión del sumo pontífice perseguido y martirizado. Es por eso que hay que comprender el trasfondo de esta visión y descripción apocalíptica, escatológica, que nos viene a procurar la Virgen de Medjugorje. Ella es la Reina de la Paz porque la guerra es el peligro que se ciñe sobre el mundo. Ahora bien, también hay que referir que habrá conflictos bélicos procurados por el hombre mismo. También habrá esa persecución que tiene un trasfondo espiritual sobre la Iglesia. Y asimismo tendremos el contexto de catástrofes naturales en el contexto de los secretos tribulatorios que anuncia la Virgen María de Medjugorje. Incluso Sor Lucía de Fátima hablaba también de estas catástrofes naturales
que harán parte de toda esta dinámica tribulatoria. Habló de que la tierra temblará, de que los montes se precipitarán, y si somos acuciosos en nuestra mirada, nos daremos cuenta que estas revelaciones ya están escritas en la Biblia, en el libro del Apocalipsis. Pero no todo será tribulación. También sabemos que habrá grandes prodigios en este tiempo de los secretos. La Virgen María obrará muchas gracias. Dios estará obrando muchas gracias en el mundo a través de María y todos sus seguidores, todos sus apóstoles de amor. Esto será una contienda sin precedentes en la historia de la humanidad. Toda esta contienda también ha sido referida por místicos y santos. Piensen, por ejemplo, en San Luis María Griñón de Montfort, quien habla de esta contienda de los apóstoles de María al final de los tiempos. Todo esto se está encaminando para llegar a esa instancia final en la que los corazones tendrán que decidir por el bien o por el mal. Pero nosotros no debemos esperar esas circunstancias. Es momento ahora de decidirnos por María, por Cristo. Es momento de tomar partido, de buscar esta polarización hacia el bien. No esperemos estas circunstancias tribulatorias para empezar a decidir y tomar estas cosas en serio. Yo sé que puede resultar incluso escandaloso para algunos hablar de el tiempo del Apocalipsis o que la Virgen María lo ha revelado, pero es que está ante nuestros ojos, es evidente, lo estamos vivenciando. Cuando venga el tiempo del Apocalipsis, todo esto tiene una esencia principal y es la intervención de Dios en el contexto de lo que conocemos como los 3 días de oscuridad, que seguramente es un evento que está relacionado con los secretos de Medjugorje. Toda esta contienda es netamente espiritual, obviamente con efectos físicos en el mundo, pero el verdadero trasfondo del conflicto será completamente espiritual. Cuando llegue el momento de la oscuridad, de la tribulación, cuando esté la contienda en su punto más álgido, es allí donde la Virgen María nos ha prometido estar con nosotros durante estos eventos. Recuerden que los videntes de Medjugorje, específicamente alguno de ellos, estarán recibiendo las apariciones y mensajes de la Virgen incluso en el tiempo de los secretos. Por lo tanto, la presencia de María será esa luz que nos dará la esperanza para poder sobrellevar esos momentos tan difíciles que caerán sobre la humanidad. Un aspecto bastante diciente e inédito que le agrega valor espiritual y teológico a esta dinámica de divulgación y cumplimiento de los secretos es el hecho de que serán anunciados y descritos 3 días antes de su cumplimiento. Esto es bastante poderoso porque hasta la persona más incrédula o la más atea tendrá que al menos leer y analizar estas revelaciones, y una vez que las vea cumplidas, que se estén ejecutando, no tendrá la más mínima duda de que se trata de un evento celestial. Cuando llegue el momento de la verdad, donde Dios se manifestará en el mundo a través de Jesús y Jesús a través de María con su presencia maternal, todas estas ideologías destructivas de las que habló la Virgen en su último mensaje quedarán expuestas, sin máscaras. Todas las cosas en las que la humanidad pone su fe, en la ciencia, en lo demostrable, en lo material, en lo modernista, todo esto quedará hecho cenizas, porque realmente se erigirá la verdad, que es Cristo, que es Dios y que es la cristiandad. Yo, queridos hermanos, como sacerdote, vinculado durante tanto tiempo con Medjugorje y alguien que ha estudiado mucho todos estos elementos desde el punto de vista teológico, no tengo dudas, sé que será así. Ya estamos viviendo el tiempo del Apocalipsis y sé que cuando llegue aquel momento del cumplimiento de los secretos, el mundo podrá tener otra vez claridad, se levantará ese velo de mentira y falsedad que el demonio ha tejido durante tantos años. Y a pesar que este título de Apocalipsis parezca escandaloso o sacuda a muchos, debemos saber y tener la certeza que al final todo esto será pasajero porque terminará
en el triunfo del Inmaculado Corazón de María, lo cual significa el fracaso definitivo del mal y el triunfo por excelencia del bien. Por el momento simplemente pongamos nuestra fe y confianza en Dios, entreguemos nuestra labor, nuestras acciones a Dios a través de María y estaremos procurando en nosotros y nuestras familias la paz y sobre todo la esperanza para el futuro. Nosotros, al decidirnos por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, tenemos que ser expectantes de la llegada de los 10 secretos. Por ejemplo, estoy casi convencido, aunque no tengo pruebas, tampoco dudas, que falta muy poco tiempo para eso. No demora tanto el advenimiento de los 10 secretos de Medjugorje. De hecho, me atrevo a decir que este actual sumo pontífice, el Papa León XIV, será testigo de estos eventos y le tocará administrar esta dinámica tan trascendental para el mundo. Y dicho esto, entonces podemos inferir que no tenemos mucho tiempo. Es ahora el tiempo de la batalla, es ahora el tiempo de la decisión, de ser disciplinados con María, de poder ofrecer ayunos, oración, el Santo Rosario, de encaminar todos nuestros esfuerzos para ese triunfo del Inmaculado Corazón de María. No hay tiempo que perder. Es inminente el advenimiento de estas profecías. Cuando llegue la revelación y el cumplimiento del primer secreto de Medjugorje, el cual tiene un peso específico muy grande por ser la primera confirmación de toda la prédica y el cumplimiento de los vaticinios marianos en Medjugorje, cuando llegue ese momento, como ha dicho la vidente Miriana, el mundo ya deberá tener una respuesta o una decisión tomada para el sí a Cristo o el sí al demonio. Luego, la segunda gran confirmación vendrá con el tercer secreto, ese famoso signo indeleble, prodigioso, que aparecerá en el monte Podbordo y el cual será inequívocamente reconocido como obra directa de Dios en la tierra. No habrá la más mínima duda de que se trata de un signo extraordinario, de trasfondo sobrenatural y que no ha sido concebido por mano humana. Y es justo con la aparición de este gran signo en el monte Podbordo que la Virgen María espera la aprobación definitiva, unívoca de la Iglesia con respecto a la veracidad y sobrenaturalidad de Medjugorje. Y esto es un aspecto importante porque la Santísima Virgen María, siempre en obediencia, necesita de la Iglesia, necesita de ese cuerpo místico de Cristo para poder dar esta lucha, esta gran batalla contra Satanás. Es por eso que María, la Santísima Virgen, también espera que la Iglesia dé su sí en favor de estas apariciones y la labor corredentora de la Virgen María. Y luego vendrán los otros secretos, del cuarto al 10, que podemos llamar los 7 flagelos o 7 flagelaciones, porque sabemos que tienen un contenido bastante tribulatorio para el mundo. Habrá mortificación. Todo esto tendrá lugar en términos humanos, pero también de catástrofes naturales. Será un periodo de purificación, pero si nosotros estamos con María, no tendremos nada que temer. Si nosotros estamos con Dios y nuestras familias han acogido el llamado de la Gospa, estaremos protegidos. Quienes deberán temblar y padecer seguramente serán aquellos que con corazón tibio y cerrado no se decidieron a tiempo por la verdad. Ahora, una cosa es cierta y no podemos especular al respecto, es que no sabemos cuánto durarán estos acontecimientos, es decir, una vez que sean anunciados los 10 secretos, cuánto tiempo durará su cumplimiento, especialmente aquellos de contenido tribulatorio, cuánto tiempo tendrá que tribular el mundo, que padecer, cuánto tiempo tomará esta purificación. Sobre esto no sabemos nada al respecto y los videntes tampoco nos han referido nada. Mas sin embargo no nos debe importar esto, porque si nosotros estamos decididos a perseverar, seguramente estaremos fortalecidos para superar
todos estos obstáculos. Y fíjense ustedes que toda esta tribulación, todos estos flagelos y situaciones complicadas para el mundo, ya las estamos viviendo. Miren cuántas catástrofes hay, cuántas noticias nocivas, devastadoras, cuántas cosas indignantes nos rodean hoy en día. Ya estamos viviendo el resultado de la gran apostasía, ya estamos viendo cómo el demonio cada vez tiene más poder y reino en este mundo. Todo esto es procurado por el maligno, por eso el mundo está yendo a un barranco y es necesario, es realmente inexorable que tenga lugar este acontecimiento de los secretos de Medjugorje, la purificación y luego el periodo de paz para el mundo. Y con eso cierro esta editorial, queridos hermanos, donde quise explicarles de forma detallada y a la luz de los mensajes, enseñanzas y exhortaciones de la Virgen de Medjugorje y también con referencias teológicas, porque afirmo que la Virgen María en Medjugorje nos ha revelado el Apocalipsis. Ya estamos viviendo esos momentos, ya estamos en la antesala de los secretos. Es momento de nosotros tomar nuestras cartas y decidirnos tomando partido por María y por Dios. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.